Médico cría trillizos tras la muerte de la mamá en el parto. En 5 años, aparece su papá biológico. El doctor Spillman tuvo que ver morir a su hermana cuando se puso de parto prematuramente. Se niega a dejar que el padre de su bebé arruine la vida de sus hijos, pero se ve impotente cuando viene a por ellos 5 años después. Respira, respira, Leah, todo irá bien. Tomás miró fijamente a Leah mientras trotaba junto a la camilla en la que estaba tumbada. Se había puesto de parto antes de tiempo, y el personal del hospital la estaba llevando rápidamente al quirófano para dar a luz a sus trillizos por cesárea. Su rostro se contorsionó en una mueca mientras intentaba controlar la respiración. Mucho mejor. Tomás le sonrió. Necesitaba toda su fuerza de voluntad para ocultar el miedo que sentía en el corazón. Pero Leah necesitaba que fuera fuerte. Cuando llegaron al quirófano, una de las enfermeras se volvió para impedir que Tomás entrara. «Sabe que no puede entrar aquí, Dr. Spillman», le dijo. «Solo el padre». «No va a entrar», espetó Tomás. «Voy a entrar para apoyar a mi hermana, no como médico». «Sigue sin ser buena idea». La enfermera negó con la cabeza. «Se trata de una situación de alto riesgo y usted puede sentirse tentado de intervenir». «Soy pediatra, no obstetra», replicó Tomás. «Y no haré nada que ponga en peligro la salud de mi hermana. Por favor, no hay nadie más que esté a su lado. Leah me necesita». La enfermera se hizo a un lado. Tomás se vistió con la bata mientras las enfermeras preparaban a Leah para la operación, y pronto estuvo a su lado. «Esto no me gusta», murmuró Leah. «Es demasiado pronto. ¿Y si le pasa algo a uno de mis bebés?» «Ni se te ocurra». Tomás tomó la mano de Leah entre las suyas. «Hemos repasado los riesgos para la salud cientos de veces. Leah, estamos preparados para todo». Leah le sonrió. «Tienes razón. No sé cómo agradecerte que me hayas apoyado en todo esto. Eres el mejor hermano mayor que nadie podía pedir. Te dije que cuidara de ti y de mis sobrinos». Tomás apretó la mano de Leah. «Así que no te preocupes por nada». La operación progresó bien. Tomás sostuvo la mano de Leah mientras echaba un vistazo por encima de la cubierta protectora que rodeaba su vientre. Se le encogió el corazón cuando vio salir al primero de sus sobrinos. Tomás observó con ansiedad cómo la enfermera se llevaba a su sobrino para limpiarlo y envolverlo. Tan grande era su preocupación por sus sobrinos prematuros que no se dio cuenta de que Leah estaba sufriendo hasta que el anestesista le anunció una repentina baja de tensión. Todo el tiempo se contrajo de un solo instante. El intervalo entre los latidos del corazón de Tomás. El silencio de una respiración contenida cuando vio lo pálida que estaba Leah. Le dijo algo, pero no pudo recordar sus palabras después. Solo como ella luchaba por concentrarse en él. «Quédate conmigo». Cogió la cara de Leah entre las manos y le giró la cabeza para que lo mirara. Los labios de Leah se movieron, pero Tomás no oyó lo que decía. Una enfermera se lo llevó a rastras. Lo último que vio fueron los ojos de su hermana en blanco. El obstetra llamó al carro de paradas mientras Tomás era conducido al pasillo. Tomás esperó y esperó, y esperó. Supo que eran malas noticias en cuanto vio la cara del médico. «Lo siento, Tomás. Hicimos todo lo posible por salvarla, pero no pudimos detener la hemorragia a tiempo», dijo el doctor Nichols. «Sus 3 hijos están a salvo, en la UCIN». Tomás asintió. Estaba entumecido por el shock. ¿Cómo podía haberse ido Leah? En un momento todo estaba bien. ¿Qué demonios había pasado? Se miró las manos y recordó el calor.
Se miró las manos y recordó el calor del rostro de Leah. Reprimió un sollozo al darse cuenta de que nunca sabría lo que ella le había dicho. Las últimas palabras de su hermana se habían perdido para siempre. Tomás todavía estaba conmocionado por la noticia de la muerte de Leah, cuando la última persona en el mundo a la que quería ver apareció frente a él. ¿Dónde está?, preguntó Joe, con los ojos entrecerrados. ¿Ahora te importa dónde está? Tomás puso las manos sobre los hombros de Joe y lo empujó. No pareció importante cuando tuvo que pasar una noche en la calle porque estabas de juerga. ¿Y dónde estabas cuando se desmayó hace 4 horas? No es asunto tuyo, Tomás. Joe se burló. Ahora deja de actuar como un hermano sobreprotector y dime dónde está Leah. Está en la morgue, mal bicho. Tomás se secó con rabia las lágrimas que se derramaban por sus mejillas. Murió durante la cesárea. Tomás se dio la vuelta para marcharse. Ni siquiera llegó al final del pasillo cuando Joe la agarró del brazo. ¿Y los bebés?, preguntó Joe. ¿Dónde están mis hijos? Tomás se sacudió a Joe y se abalanzó sobre él. Puedes olvidarte de esos niños. De ninguna manera dejaré que vivan con una escoria como tú. De hecho, haré todo lo posible para que nunca sepan quién es su padre. No puedes hacer eso. Joe agarró con los puños la parte delantera de la camisa de Tomás. Tengo derechos. Tomás se rió. El único derecho que parece importarte es tu derecho a comprar alcohol y emborracharte. Sal de aquí o haré que los de seguridad te echen. No había garantías de que el tribunal concediera a Tomás la custodia de sus sobrinos, pero él y su abogado confiaban en ganar la demanda que Joe había presentado. Hoy era su primer día en el juzgado. La jueza se aclaró la garganta. Permítame aclarar esto, señor Dayson. Usted no estaba casado con Leah, la madre de los niños, ni la mantuvo económicamente mientras estaba embarazada. Joe juntó las manos. Soy cocinero en un establecimiento de comida rápida, señoría, y no podía permitirme mantenerla tanto como me hubiera gustado. Esa es también la razón por la que no nos casamos. Perdone, señoría, se puso en pie el abogado de Tomás. Pero mi cliente tiene mensaje de textos y notas de voz de su hermana en los que ella afirma claramente que el señor Dayson es un bebedor empedernido y se negó a casarse con él a menos de que entrara en un programa de rehabilitación. Eso no es cierto, gritó Joe. No hable fuera de turno en mi sala, señor Dayson. La jueza fulminó a Joe con la mirada. Luego pidió ver los mensajes y las transcripciones de nota de voz. Mientras leía, frunció el ceño. Estos mensajes indican que usted es emocional y financieramente inestable, señor Dayson, y lleva un estilo de vida incompatible con la paternidad. ¿Tiene alguna prueba que mostrarme que pueda refutar estos relatos de mala conducta en estado de embriaguez y mala toma en decisiones? Joe miró a su abogado, pero el hombre se limitó a hacer una mueca. Joe miró fijamente a Tomás y parecía que iba a gritar o discutir, pero al final se limitó a agachar la cabeza. No, señora. Entonces, conceda la custodia completa al doctor Spillman. La jueza dio un golpecito con su mazo. Tomás se detuvo en los últimos escalones del juzgado y se quedó mirando mientras el sol aparecía tras una nube. El aroma de la lluvia flotaba en el aire y el mundo parecía fresco y nuevo. Alto allí. Tomás se giró justo cuando Joe corría hacia él. Tenía lágrimas en los ojos y miraba a Tomás con odio. No dejaré que me hagas esto, gruñó Joe. Que seas rico no significa que puedas quitarme a mis hijos. Lucharé por ellos. Ese es tu problema. Tomás señaló a Joe. En lugar de luchar por los niños como si fueran posesiones a las que tienes derecho, deberías estar luchando por su bien.
por darles el hogar estable y lleno de amor que todo niño merece. Joe seguía mirándolo atónito cuando Tomás se dio la vuelta y bajó corriendo los escalones. La tristeza que había vivido en su corazón, desde la muerte de Leah, por fin se estaba desplazando, dando paso al brillante futuro que le esperaba a Tomás y a sus sobrinos. Sin embargo, Tomás pronto se enteró de que su victoria judicial tenía un alto precio. Tomás se apresuró a volver a casa. Cuando entró por la puerta, empezó a llamar a su mujer, Susana, pero las maletas llenas que había acercado le dejaron helado. «Lo siento, Tomás». Susana salió del salón. «Te quiero mucho y sé que haces algo bueno acogiendo a los niños de Leah, pero no es una opción compatible conmigo». «Pero Susana». «No». Susana negó con la cabeza. «Creo que no quiero tener hijos en absoluto. Y ahora serán 3 a la vez. Y todos ellos, bebés prematuros que necesitan cuidados extra». Una lágrima rodó por la mejilla de Susana. «No puedo hacerlo, y no quiero hacerlo. Dios bendiga el alma de Leah, pero no puedo soportar la carga de sus malas decisiones». Tomás no sabía qué decir a eso. Quería impedir que se marchara, prometerle que todo se arreglaría y que estarían bien. En lugar de eso, observó en silencio, asombrado como ella sacaba las maletas y colgaba las llaves en el gancho de la puerta. Siguió allí de pie mucho después de que Susana se hubiera ido, pero finalmente se dio cuenta de que ahora estaba solo. Tomás sacó una botella de licor que él y Susana guardaban en el armario para las visitas, pero entonces hizo una pausa. Sacó el teléfono del bolsillo y se quedó mirando la foto de sus sobrinos trillizos, que había puesto como pantalla de bloqueo. Susana tenía razón. Sería difícil cuidar de 3 bebés. Pero, ¿qué otra cosa podría hacer Tomás? Definitivamente no podía dejarlos al cuidado de ese réprobo. Joe. Aquel hombre pasaba más tiempo prendido de la botella que todos los bebés de la sala de neonatos juntos. Tomás volvió a mirar la botella de licor que había sobre la encimera de la cocina. Si sucumbía a su desesperación, si intentaba siquiera una vez ahogar aquellas penas en alcohol, entonces sería tan malo como Joe. No. Tomás volvió a guardar la botella en el armario y cerró la puerta. «No me convertiré en lo que odio. Tengo 3 hijos preciosos por los que vivir, y no los defraudaré». Tomás se sentó a cenar en soledad, y luego entró en el cuarto de los niños. Había comprado y montado 3 cunas y llenado los cajones de ropa de bebé. El estrecho armario de la esquina estaba lleno de pañales y cualquier otra cosa que pudiera necesitar un bebé. Tomás encendió la luz de noche y sonrió al ver el dibujo de estrellas que proyectaba en las paredes. «Pronto, mis sobrinos y yo empezaremos una nueva vida juntos», murmuró. Tomás estaba preparado. Se había tomado una semana libre en el trabajo. Había planificado un horario básico y había contratado a una niñera con mucha experiencia, llamada Rosa. Sin embargo, no se había dado cuenta de lo caótico que iba a ser todo cuando trajera a casa a André, Hayden y Noah. Rosa conocía un truco que le permitía alimentar a 2 de los niños a la vez, mientras Tomás daba de comer al tercero. Cambiaron a los 3 bebés, los pusieron a dormir y apenas tuvieron unos minutos para hablar del cuidado de los trillizos, cuando empezaron los llantos. «¿Qué te pasa, colega?». Tomás levantó a Noah de la cuna y acunó al bebé en sus brazos. El pequeño Noah daba patadas con las piernas y casi se había liberado de la manta envolvente. «Deberías haberte envuelto mejor, ¿eh?». Tomás levantó al bebé hasta su hombro para tener una mano libre. Noah escupió leche por toda la espalda de Tomás. Para entonces, Andy y Jaden también estaban despiertos. Rosa entró, levantó a Andy en sus brazos y puso la cuna de Jaden en movimiento con su pie. Levantó una toalla de mano y se la tendió.
Y recuerde la próxima vez que nunca debe levantar a un bebé sin antes ponerse un paño sobre el hombro. El día transcurrió entre comidas, cambios de pañales y la limpieza de los regueros de leche, caca y pis, que Rosa le aseguraba que eran inevitables. Le aseguró que se las arreglaría bien cuando se marchó. Pero todo se vino abajo a la segunda toma. Solo eran las 8 de la tarde, pero Tomás estaba cansado. Había estado ocupado con los trillizos todo el día y nunca se había dado cuenta de lo estresante que era estar constantemente alerta a los llantos de un bebé. No podía hacer el truco de Rosa de alimentar a 2 niños a la vez, así que tuvo que hacerle de uno en uno mientras los otros 2 berreaban a pleno pulmón. Una vez que todos los niños eructaron y se acomodaron para dormir, Tomás se metió en la cama. Todavía echaba de menos tener a Susana a su lado por las noches, y sus nervios estaban a flor de piel. Cada parte de él esperaba oír los gemidos de un bebé en cualquier momento. Cuando todo permaneció en silencio, sus temores no hicieron más que aumentar. Tomás levantó la cabeza de la almohada y jugueteó con el volumen del vigilabebés. ¿Por qué estaba en silencio? Le dolía el cuello de la tensión y sentía una presión en el pecho. Los bebés prematuros corrían un mayor riesgo de SMSL. Tal vez debería comprobarlo. Tomás entró de puntillas en la oscura habitación del bebé. Se inclinó sobre la cuna de Jaden hasta que oyó respirar al niño. Luego se dirigió a las cunas de Andy y Noah. Una vez convencido de que los niños estaban bien, se dio la vuelta para marcharse. Tropezó con la papelera y los pañales usados se desparramaron por el suelo. Tomás se golpeó la cabeza contra la esquina del cambiador cuando se agachó a recogerlos y maldijo. Andy se despertó primero, pero sus gritos pronto despertaron a sus hermanos. Tomás apartó el cubo de la basura para tranquilizar a los niños y que volvieran a dormirse. Pero para entonces necesitaba que les dieran de comer otra vez. Luego había que hacerles eructar de nuevo y cambiarles otra vez. Y para cuando Tomás volvió a su cama, ya estaba sonando su alarma matutina. Tomás corrió a saludar a Rosa cuando llegó. Tenía el pijama manchado de leche y no había tenido tiempo de cambiarse, ducharse, ni siquiera de lavarse los dientes. Gracias a Dios estás aquí. Tomás le pasó a Andy, a Rosa y volvió corriendo hacia la habitación de los niños. Tomás levantó a Noah de la cuna, lo puso en el cambiador y le quitó el body y el pañal. Un chorro de pis le golpeó en el costado cuando cogió un pañal nuevo. Hay que tener cuidado con los niños pequeños, comentó Rosa, sabiamente al entrar en la habitación. ¿Por qué soy tan malo en esto? Tomás resopló. Soy pediatra, he trabajado con niños y bebés toda mi carrera. Apretó la mandíbula para contener las lágrimas. Dr. Spillman, está cometiendo un error. Rosa lo apartó suavemente y se encargó de cambiar a Noah. Usted cree que lo sabe todo porque es médico. Un hombre inteligente, ¿eh? Pero cuidar a los bebés es algo que se aprende haciendo. Nunca es tan sencillo como lo pintan los libros y los blogs. Rosa cambió a Noah en un tiempo récord y se lo devolvió a Tomás. Que se tumbe ya y me traes al siguiente. Luego se va a la cama, Dr. Spillman. Duerma y desintoxíquese. Así se sentirá mejor. 5 años después, con la ayuda de Rosa, Tomás fue cogiendo poco a poco el ritmo de cuidar a sus sobrinos. Siguió cumpliendo su papel de tutor con un poco de paranoia a medida que los chicos crecían. Pero Rosa fue tan paciente con él como con los niños. Le has tomado la temperatura hace 5 minutos. Ella espantó a Tomás y su termómetro para poder terminar de vestir a Noah para el día. Solo tiene un resfriado, Dr. Spillman. Está bien. Pero, ¿y si? Tomás se acercó. No. Rosa levantó el dedo. Que tengas todo el libro de textos de las enfermedades en el cerebro no significa que debas preocuparte por todas ellas.
Eres peor que esas madres que consultan los síntomas en internet y suponen que sus bebés tienen alguna enfermedad rara. Tomás suspiró, asintió a la sabiduría y experiencia de Rosa y se fue a trabajar. Preocuparse por la enfermedad de Noah ya le había provocado dolor de cabeza. Tomó analgésicos y aguantó las citas de la mañana, pero a la hora de comer se sentía fatal. Tomás entró a trompicones en la cafetería del hospital. Las luces del techo se reflejaban en la superficie de acero inoxidable de la zona de servicio como molestas estrellas brillantes. Se acercó al mostrador y ¿para qué era que estaba allí? Tomás ni siquiera tuvo tiempo de darse cuenta de que algo iba mal antes de caer al suelo. Tomás se despertó de costado en el suelo de la cafetería. Un médico al que reconoció se agachó cerca. ¿Puedes oírme, Tomás? ¿Qué? No lo entiendo. Tomás empezó a levantarse. El médico se acercó inmediatamente y le ayudó a sentarse. Has tenido una convulsión, Tomás, pero ya estás bien. ¿Una convulsión? Tomás empezó a sacudir la cabeza, pero el movimiento empeoró su dolor de cabeza. Tiene que haber un error. Soy neurólogo, Tomás, y puedo asegurarle que acaba de sufrir una convulsión. El médico frunció el ceño. Deberías hacerte un chequeo cuanto antes. Ven conmigo para que podamos hacerlo ya, ¿vale? Esto es muy serio. Bueno, supongo. Tomás se quedó mirando al médico. ¿Una convulsión? No lo entendía. Se puso en pie y observó a las enfermeras y médicos cercanos. Todos lo observaban. Tomás acompañó al neurólogo a su despacho para que le examinara. Mientras el médico comprobaba sus respuestas a diversos estímulos, Tomás se dio cuenta de que algo iba muy mal. Voy a reservarle una tomografía computarizada, dijo el neurólogo. Dependiendo de lo que encontremos, puede que necesitemos hacer también una resonancia magnética. Meses después, Tomás llegó a casa y vio a un hombre conocido apoyado en su coche estacionado, frente a su casa. Todos los instintos protectores de Tomás se dispararon. Le temblaban las manos mientras ayudaba a Jaden, Noah y Andy a llevar sus mochilas a la puerta principal. Entren y vean lo que Rosa les ha preparado para comer, les dijo Tomás a los chicos. Yo entraré enseguida. Una vez cerrada y atrancada la puerta principal, Tomás acechó al hombre de la acera. He venido a por mis hijos, dijo Joe cuando Tomás se acercó. ¿Tus hijos? Ja. Los he criado y mantenido durante 5 años. No eres nada para ellos. Te equivocas. He pasado cada día de los últimos 5 años trabajando duro para ser financieramente estable. Llevo 4 años sobrio y tengo un buen trabajo. Joe palmeó el capó de su coche. Te dije que no me rendiría y ahora ha llegado el momento de que mis hijos vuelvan a casa con su padre. Por encima de mi cadáver. Tomás señaló con el dedo a Joe. Estás muy equivocado si crees que un coche nuevo y un botón de AA convencerán a un juez para que te dé la custodia. No pierdas el tiempo. Vuelve a meterte en tu agujero y déjanos en paz. Pero Joe no hizo caso. Y unos meses después, Tomás estaba en el juzgado luchando de nuevo por la custodia de los trillizos. Todo iba bien, y Tomás confiaba en quedarse con los niños hasta que el abogado de Joe develó su secreto. Recientemente ha llegado a nuestro conocimiento que el Dr. Spillman sigue un régimen muy específico de medicamentos con receta, dijo el abogado de Joe, según el especialista médico que consulté. Protesto. El abogado de Tomás se puso en pie. Lo permitiré, ya que la salud del tutor afecta directamente a este procedimiento. El juez hizo un gesto al abogado de Joe para que continuara. Como iba diciendo, mi asesor médico afirma que esta combinación concreta de medicamentos se utiliza para tratar tumores cerebrales. El abogado se volvió para dirigirse directamente a Tomás. ¿Puede confirmar que está recibiendo tratamiento para un tumor cerebral inoperable, Dr. Spillman? Tomás agachó la cabeza.
Sí, lo estoy. ¿Durante cuánto tiempo, Dr. Speedman?, preguntó el juez. Mi neurólogo lo confirmó después de que tuviera un ataque en el trabajo hace unos meses. Estoy tomando medicamento para reducir el tumor y evitar las convulsiones. Joe miraba fijamente a Tomás mientras describía su estado de salud al juez. Se suponía que iba a ser un momento de triunfo sobre el hombre que le robó a sus hijos. Pero en lugar de eso, solo se sintió mal. Mientras Tomás describía sus convulsiones y los efectos secundarios de su medicación y cómo afectaban a su rutina con los niños, Joe se dio cuenta de lo mucho que debía querer a los trillizos este imbécil para sacrificar su salud por ellos. Espero que pueda entender que no es una decisión fácil de tomar, Dr. Speedman, pero el interés superior de los niños debe ser prioritario. El juez frunció el ceño. Tiene un problema de salud muy grave y una larga batalla por delante. Le concedió la custodia de los niños a su padre biológico. Tiene 2 semanas para prepararlos. Joe estaba encantado de poder ser padre por fin, pero ver llorar a Tomás empañó su felicidad. Joe recordó lo que sintió cuando perdió su primer caso de custodia contra Tomás. Había sido la llamada de atención que necesitaba para encauzar su vida. Cada vez que había perdido la esperanza o se había sentido tentado por la botella después de aquel día, las palabras de Tomás en la escalinata del juzgado le ayudaban a recordar por qué estaba trabajando. 2 semanas después, Joe se detuvo frente a la casa de Tomás. Tomás esperaba en la entrada con los niños. Se aferraban a Tomás como abrojos. «Hola, chicos, ¿están listos para salir?» Joe sonrió mientras se agachaba frente a los chicos. «Vayan haciendo las maletas». Inmediatamente los 3 niños se pusieron a llorar como si se acabara el mundo y se escondieron detrás de Tomás. «No nos entregues», gritó uno de los chicos. «No nos vamos», gritó otro chico. «Vamos, chicos». Tomás se agachó y abrazó a los trillizos. «Teníamos un trato, ¿recuerdan? Joe va a empezar a cuidarlos muy bien de vosotros, y yo voy a visitarlos todos los fines de semana». Tomás sonrió tristemente mientras besaba a cada niño en la frente. El corazón de Joe se rompió cuando vio a Tomás empujar a los trillizos hacia él. Nunca había imaginado que el día en que llevara a sus hijos a casa lo dejaría sintiéndose como un villano. En lugar de pelearme por los niños como si fueran posesiones, debería luchar por sus mejores intereses. Pensó y se acercó a Tomás y a los niños para abrazarlos. Después, Joe ayudó a Tomás a llevar las maletas de los niños de vuelta a casa. ¿Qué podemos aprender de esta historia? El interés superior del niño debe ser siempre lo primero. Demasiado a menudo, los adultos se consumen por el rencor y el interés propio durante las disputas por la custodia, y olvidan que lo más importante es que los niños vivan en un hogar seguro y lleno de amor. Ten fe en que todas las malas decisiones se resolverán pronto. A veces es difícil ser positivo en los malos momentos, pero debemos intentar recordar que los malos tiempos nunca duran para siempre y que al final todo se soluciona.